Hola jóvenes, en este video vamos a abordar cómo calcular la derivada de un producto de funciones en el cálculo multivariable. En este caso les presento dos fórmulas que vamos a utilizar para calcular las derivadas parciales de una función de dos variables. Por ejemplo, tengamos la función z, que está compuesta por la variable x y la variable y, nos piden calcular la derivada de este producto de funciones. ¿Qué es lo que tenemos que realizar? Nuestro paso número 1 va a ser segmentar o separar las funciones en dos partes. Vamos a nombrar al primer paréntesis como f de xy y al segundo paréntesis como g de xy. Nuestro segundo paso va a ser tomar a la variable y como constante y poder calcular la derivada de la función o de las dos funciones con respecto a x. Es decir, de las funciones que yo definí como f y como g, voy a calcular su derivada con respecto a x. Entonces, vamos a proceder de la siguiente manera. Si yo calculo la derivada de f con respecto a x, voy a tomar a la y como una constante. Entonces, en este caso, observen que el 5 y la y son constantes, los voy a reescribir tal cual, y solo voy a calcular la derivada de x cuadrada. ¿Cuál sería la derivada de x cuadrada? Es 2x, ¿ok? Recordando nuestras fórmulas de derivación del cálculo de una variable. Y 2x por 5 me da 10x. Por la y me da 10xy, que es lo que tengo colocado en esta parte. Sigo calculando la derivada. Derivada de 2x, como estoy calculando derivadas con respecto a x, puedo aplicar la regla de derivación. Recuerdo mis reglas básicas, en este caso la derivada de 2x, si tengo una constante por una variable con exponente 1, su derivada simplemente es 2. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos la derivada. Voy ahora a calcular la derivada de g con respecto a x. Derivada de x cuadrada, 2x. En este caso, observen que aparece la y. La y lo voy a tomar como si fuera un número o una constante y solo voy a derivar a la x. ¿Cuál es la derivada de una variable con exponente 1? Es 1, ¿ok? Entonces, 1 por la y me va a dar menos y, que es este de acá. Y en este caso, tengo una constante. La derivada de cualquier constante, de acuerdo a nuestras reglas de derivación, es 0. Por lo tanto, no la colocamos o lo omitimos. Entonces ya calculé las derivadas tanto de f como de g con respecto a la variable x. ¿Qué es lo que sigue? Simplemente voy a aplicar esta fórmula que me da la derivada parcial con respecto a x. ¿Qué me dice? Me dice que voy a colocar lo que obtuve de la primera derivada de f con respecto a x, es decir, este valor de aquí, multiplicado por lo que vale g de xy, que es esto de aquí, es esto, más de fórmula lo que vale f de xy, que es esta parte, multiplicado por la derivada de g con respecto a x, que es esto de acá. Y listo, simplemente acomodé mis resultados en la fórmula de derivación y obtengo esta parte. ¿Puedo simplificar términos? Sí, podría yo reducir realizando la multiplicación de los binomios. Pero si ustedes gustan dejarlo hasta este paso, es válido y es correcto. Nuestro siguiente paso ahora va a ser calcular las derivadas de las dos funciones f y g, pero ahora con respecto a la variable y. ¿Okay? Entonces vámonos otra vez a esta parte. Y ahora voy a derivar con respecto a y. ¿Qué significa esto? Que donde yo vea x lo voy a tomar como constante y solo me va a interesar derivar a la y. Entonces, en este caso veo 5x cuadrada. Todo esto es una constante, no me interesa, lo voy a reescribir y únicamente voy a aplicar a y su derivada. Entonces, ¿cuál sería la derivada de y? Como es una variable con exponente 1, su derivada es 1, ¿ok? Y ese 1 lo voy a multiplicar por 5x cuadrada, obteniendo 5x cuadrada.
Ahora, 2x, como aquí no aparece la y x lo estoy tomando como una constante, ¿cuál es la derivada de una constante? Debido a las reglas de derivación es 0, por lo tanto esto se omite o ya no se coloca, solo nos queda 5x cuadrado. Hago lo mismo ahora con g. Voy a derivar todo esto con respecto a y, por lo tanto, donde yo vea x, voy a considerarlo como una constante, ¿ok? En este caso, observen, como está sola la x cuadrada, no aparece ninguna y, yo estoy considerando que esto es como si fuera un número, un valor, ¿ok? Entonces, en este caso, si yo derivo cualquier número, en este caso estoy considerando que esto es un número, ¿cuál es su derivada? Es 0, ¿ok? Por lo tanto, no se coloca en el resultado. Paso al siguiente valor. ¿Cuál es la derivada de menos xy? A la x la estoy considerando como una constante, como si fuera un número, por lo tanto va a multiplicar a lo que me dé la derivada de y. ¿Cuál es la derivada de y? Ya dijimos que la derivada de una variable con exponente 1 es 1. Entonces, menos x por 1 me da menos x. Y en este caso, como es un número o es una constante, ¿cuál es su derivada? Es 0. Por lo tanto, el resultado nada más me quedó menos x. ¿Ok? Entonces ya tengo la derivada tanto de f como de g con respecto a y aplico mi fórmula de derivación que me dice lo que te haya dado la derivada de f con respecto a y, ¿sí está? Lo vas a multiplicar por lo que vale g de xy, por lo que vale la función que acabamos de observar, más lo que vale f de xy, que es esto de acá, que vale f de xy, multiplicado por la derivada de g con respecto a y, que es esto, menos x. Y ya lo tengo expresado de esta manera. De igual forma, si ustedes quieren desarrollar los binomios, lo pueden realizar o simplemente con dejarlo hasta esta parte es considerado correcto. Entonces, ¿cuáles son sus dos resultados? Sus dos resultados van a ser este de aquí, la derivada de z con respecto a y el que obtuvimos en la otra diapositiva, que es la derivada de z con respecto a x. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son las dos fórmulas que nos estaban apareciendo al principio. Entonces, también, para calcular el producto de dos funciones, nuestro resultado van a ser dos derivadas, una con respecto a x y una con respecto a y. ¿Ok? Entonces, eso sería todo. ¿Cuáles son los pasos? Primer paso, separar el producto de las funciones. Al primer paréntesis lo voy a nombrar f de xy y el segundo paréntesis g de xy. Y posteriormente ya aplicamos pues primero la derivada de f y de g con respecto a x, aplico después la formulita y posteriormente calculo derivada de f y de g con respecto a y aplico la fórmula. ¿Okay? Esos serían los pasos para poder hallar lo que es la derivada de un producto de funciones en el cálculo multivariable, específicamente cuando tenemos dos variables. ¿Okay? Entonces, chicos, sí les exhorto a revisar lo que son las reglas básicas de derivación de una variable para que recuerden un poquito cómo se deriva pues cada función, ¿no? O sea, cuáles son sus reglas de derivación en una variable para que puedan aplicarlo aquí. Acuérdense que estamos retomando conocimientos previos del cálculo de una variable, simplemente aquí pues se está aplicando como que dos veces, ¿no? Pero son las mismas reglas. Entonces espero que haya quedado clara esta explicación, chicos. Si no, cualquier cosa pueden enviarme un mensaje personal. Les envío un saludo a todos.